vamos a estar aquí apoyando cualquier cosa. Rafa está ¿Cómo apagó el silencioso. micrófono? Rafael no se Rafael. escucha, está muteado. Entonces, así que doy la palabra. No, broma. Gusto de saludarlos a todos. Nada, como comenzar diciendo algo con el micrófono apagado. Quería expresar un saludo a tantas caras amigables y felices que se les ve en esta parte de la conversación de este seminario, que ha sido riquísimo, ¿no? En ideas, en saberes, y sobre todo en esa invisible pero perceptible sinergia de compartir y de saber que estamos aquí en un espacio de diálogo fructífero, fértil. Así que ahora tenemos un espacio de conversación y yo voy a plantear el tema y a quienes van a hacer nuestras presentaciones, más o menos el tiempo que será, qué es lo que será prudente, como unos 10 minutos que puedan presentar, No, ¿no? un poco ¿Cuánto? más amplio. ¿Cuánto más Habíamos pensado amplio, entre Lina? 20, 30 minutos, 20, ¿no? 20, 30 minutos, perfecto. Entonces, 20, 30 minutos para que puedan nuestros expositores de este bloque puedan explayarse, comentar las ideas y luego tener un espacio también de compartir, de tener diálogo. Entonces, eso también puede ir sucediendo en paralelo. Si es que está habilitado el chat, pueden también ir subiendo algunas ideas, algunas palabras, algunos comentarios y todo eso va a ir favoreciendo luego ese espacio de conversación. Así que nos va a acompañar en esta instancia Enrique Leff, ¿sí? Y Dimas Floriani. Entonces, vamos a partir con Enrique, invitándolo a que haga esta primera presentación y el tema que nos convoque sobre el cual vamos a hacer estas reflexiones está en este título, pero va a estar desbordado por nuestras ideas, pero solamente para generar un primer marco de conversación está el tema es diálogos de saberes y pluralidad, ¿sí? Repensar nuestras necesidades. Eso. ¿Con qué partimos? Con Dimas, ¿sí? No, está bien con el Sí, profesor con Enrique. Enrique. Ah, ya, ya, porque tengo aquí, me están mandando mensajes por interno. Entonces, Enrique, por favor, adelante, bienvenido, te escuchamos. Bueno, lo primero es agradecer el privilegio, el honor de de podernos reencontrar, yo diría, en un espacio de diálogo crítico sobre lo que nos ha unido, yo diría, a lo largo, cuando menos, de 40 años. Algunos son un poquito más, no muchos, porque algunos nos han dejado con quienes iniciamos estas reflexiones hace 50 años y otros que han seguido después. Eh, Me alegró mucho ver que, bueno, que esa obra, este libro, ¿no? Del desarrollo a escala humana, que primero fue publicado ahí en Hammarskjold, en Uppsala, y después en esta versión latinoamericana, fuera motivo de reunirnos, de celebrar y de repensar lo que ahí fue sembrado hace 40 años. Yo le pregunté al ChatGPT qué otras obras fueron publicadas en ese año, hace 40 años, en 1986. ¿Qué obras fundacionales, yo le preguntaba, o emblemáticas o importantes, que abrieron el campo de la reflexión sobre el ambientalismo y el ecologismo crítico? Entonces me devolvió el ChatGPT, que sabe lo que sabe y analiza como analiza, y me dijo que Alfred Crosby, por ejemplo, en 1986 publicó el Ecological Imperialism. Pero curiosamente, en 1986 también fue el año en que Ulrich Beck escribió y publicó originalmente su obra sobre la sociedad del riesgo. Pero, digamos, no sorprendentemente para mí, porque sé más o menos mi cronología, decía que en 1986 se había publicado dos obras que habían sido fundacionales también para el pensamiento ambiental
y sobre todo desde América Latina. Y esas dos obras, pues, son los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo, que dice que fundaron las bases teóricas, epistemológicas y sociológicas de lo que hoy orgullosamente decimos el pensamiento ambiental latinoamericano. Y la otra es Ecología y Capital. Eso me lo dijo el ChatGPT. Y decía que en 1986, hace 40 años, fue un año emblemático en eso, o sea, marcó varias publicaciones que abrieron un debate, un pensamiento crítico sobre lo que ya se había marcado, digamos, en 1972, los límites del crecimiento, por ejemplo, y los límites de la modernidad, de la racionalidad de la modernidad. Y yo creo que ahí claramente se inscribe esta intervención del desarrollo a escala humana, que yo digo es una ocasión para celebrar la memoria de Manfred Max Neff, pero junto con ello, y como lo dice con colaboraciones de Antonio Elizalde y Martin Hoppenheim, para celebrar a estos dos autores fundamentales del pensamiento crítico y propositivo latinoamericano. Yo releí entonces ahora en estos momentos que tuve en estos días, en las noches, el libro. Me llamó la atención que Manfred escribiera o hablara en primera persona, cuando esta es una obra colectiva también, de los tres. Dicho esto, ¿a qué apunta? ¿Qué dice? ¿Dónde se abre el pensamiento en ese 1986, en esa perspectiva? ¿Es un cuestionamiento a la racionalidad económica? Ciertamente lo es. Y que busca una reforma, de alguna manera, desde lo que considera que es la escala humana y desde lo que llama a pensar las necesidades realmente humanas, a resignificar las necesidades humanas. Sobre la escala humana, yo me pregunto, hoy que ante el desbordamiento de esta crisis de la racionalidad occidental, del desbordamiento del capitaloceno, que ha desbordado ya los límites de la capacidad de la ciencia para comprenderla y de los gobiernos para atenderla. Yo me pregunto, ¿cuál es la escala humana? Hoy se apela a la ética. Se apela nuevamente a la ética como un modo de contención del desbordamiento, de esta degradación de la vida en todas sus dimensiones y todos sus aspectos. Y en ese sentido se apela a la capacidad que podría tener la ética para contener y para reabrir los cauces del proceso civilizatorio de la humanidad, donde, como vengo diciendo hace mucho tiempo, la crisis ambiental es el síntoma, la señal de una crisis civilizatoria, de una incapacidad de comprensión de las condiciones de la vida. Aquí, en este momento de reflexión, todavía se piensa, dice, después de la crítica de los límites del crecimiento, acá todavía hay frases donde dicen, no estamos en contra del desarrollo, no estamos en contra del crecimiento, están a favor de moderar, de modular esa racionalidad, ese modelo incluso, desde la parte que se dice subjetiva, desde la parte que no es la soberanía del consumidor, es la parte de reformular qué es lo humano y qué son las necesidades humanas. Y volviendo a la reflexión, a mi reflexión sobre la escala humana, yo me pregunto, ¿la escala humana es aquella que queremos acotar desde un pensamiento ético? ¿O la escala humana es la que realmente se ha manifestado, ha mostrado su rostro
frankensteiniano, digamos, desfigurado a lo largo de la historia de la humanidad. Decimos que esta crisis socioambiental es una crisis del antropoceno, del capitaloceno. Quiere decir, es una crisis que se ha generado no por la naturaleza misma, no es una catástrofe eminentemente o esencialmente ecológica, sino causada por la monstruosidad humana. Hay algo que caracteriza, ¿no?, que define a la naturaleza humana, que ha generado esta crisis. Y esa es, digamos, es una crisis del orden simbólico que caracteriza al ser humano, que ha configurado que desde los griegos se llama el logos humano, que es lo que ha cristalizado en la racionalidad que ha gobernado y que gobierna ahora al mundo, llevándolo a esta crisis civilizatoria hacia la muerte entrópica del planeta. Y la pregunta es, para mí esa es la escala monstruosa de la humanidad, ¿no? Y la pregunta es si eso se puede contener desde unos principios éticos. Esa es una primera cuestión que quisiera plantear. Luego hay dos cuestiones que me llaman mucho la atención, que señalaban ya Manfred, Antonio y Martín acá, que es la necesidad entonces de resignificar nuestra condición humana, resignificar las necesidades, ciertamente, y dicen resignificar esos conceptos que se han anquilosado en la teoría económica y que generan estos procesos de devastación de la vida. Apela a Wittgenstein, por ejemplo, y apela a esa necesidad de resignificar. Y yo diría, es por ese camino que el pensamiento ambiental latinoamericano ha avanzado fuertemente en un radical cuestionamiento de esa racionalidad económica y de la modernidad. Y aquí, aunque no fuera publicado en 1986, sino una década más tarde, no puedo dejar de mencionar a un autor también fundamental, que es Arturo Escobar. Y este libro que marcó desde nuestra América Latina, claro, desde Foucault, desde la filosofía del deconstruccionismo, una crítica y una deconstrucción del concepto mismo de desarrollo. Y ahí pasamos en esta odisea del pensamiento ambiental latinoamericano, de pensar otras formas de desarrollo, el ecodesarrollo, por ejemplo, el desarrollo a escala humana, para entrar al núcleo, al corazón de la racionalidad económica y pensar que lo que necesitamos es deconstruir la racionalidad económica, que es la que gobierna el mundo por encima de cualquier marco de contención ética hoy en día. Y ahí lanzamos esto, y yo diría que junto con esto se abrió un proceso de resignificación profunda de esa racionalidad. De ahí emerge la categoría de racionalidad ambiental, por ejemplo, como una categoría deconstruccionista, disyuntiva de este proceso de avance de la racionalidad económica, que no se deja modular, no se deja moderar. El libro del desarrollo a escala humana apela fuertemente a la diversidad. Apela no nada más a renombrar, a resignificar los conceptos de la teoría, sino a la necesidad, y como necesidad fundamental, de que sea desde la subjetividad humana, y juega entre si esa subjetividad es individual o es colectiva, ¿no? Pero es desde la subjetividad humana que, redefiniendo necesidades humanas, busca avanzar en la recreación, en la reformulación de nuevas alternativas, de nuevos modelos. O sea, apela ya
a la diversidad. Y esa diversidad es el punto de convocatoria que nos hacen ahora a Dimas y a mí para hablar un poco de por dónde ha ido esto que ahora recuerdo, Antonio, por dónde ha avanzado la deriva consciente, ¿no? Nuestra deriva consciente para seguir cuestionando esta racionalidad que nos conduce a la muerte entrópica del planeta. Y es ahí donde hemos avanzado en una recomprensión de esta dialéctica de la historia, más allá de la dialéctica propiamente hegeliana y marxista, porque hoy lo que mueve al mundo y la trascendencia histórica no es ya propiamente la lucha de clases o las contradicciones intrínsecas internas del capital. Para transitar hacia un mundo de sustentabilidad, lo que venimos proponiendo es fundarla en 3 ejes que sustentan la categoría de racionalidad ambiental. Y esos 3 ejes son una ontología de la diversidad. Es decir, el proceso civilizatorio tiene que fundarse sobre el concepto originario que ya llamaba Heráclito como la physis, como la potencia cósmica que generó la vida en el planeta. La economía tiene que refundarse sobre la productividad y la potencia creadora de la naturaleza. Y desde ahí que también en esta ambición de resignificar los conceptos, pasamos de buscar cómo modular o cómo comprender la devastación ecológica generada por el proceso económico en el sentido de conjuntar la ley de la entropía con el proceso económico, la gran tarea que tuvo Nicolás Gheorghescu-Roegen y a quien siguió Herman Daly, por ejemplo, y en una parte Joan Martínez Salier. Para pensar otro modo de producción, no modular, no tratar de contener, eticizar al capital, sino refundar la producción desde el concepto de productividad negentrópica. La negentropía, siguiendo a Schrödinger, no es un ánimo negacionista o contestatario, es fundar la producción desde esa fuerza que viene de los orígenes de la vida misma, de esos potenciales que hoy reconocen los seringueiros, por ejemplo, y muchas comunidades territoriales amazónicas y fuera de los territorios amazónicos, que permiten vivir bien, que permiten vivir a escala humana, aprovechando, incluso tecnológicamente, los potenciales de la naturaleza. Ahora, el otro punto fundamental en esa deconstrucción es de construir ese origen de la unidad del ser y lo uno. Es decir, toda esa odisea civilizatoria que ambicionaba, que ha ido tras la impronta de la unificación de lo diverso, que no ha reconocido eso como una fundación y una condición ontológica de la vida en este planeta, de la vida humana y no humana. Entonces, ese es un eje de rompimiento con esa tradición y con esa historia. Pasar de la ambición de lo uno, de los conceptos universales, e ir para una comprensión de la vida. El libro dice con todas sus letras algo que me encantó ver que estaba ya escrito en 1986. No se trata de diagnosticar y de explicar. No se trata de conocer, que es lo que permite la ciencia. Dicen ahí muy claramente, se trata de comprender. Y justamente es en ese giro que cuando escribí El fuego de la vida, yo decía, la vida, vivir de acorde a las condiciones de la vida es lo que no ha comprendido la filosofía, ni siquiera la ciencia. La comprensión profunda de las condiciones ecológicas, termodinámicas, simbólicas, culturales e inconscientes de la vida es lo que no ha acabado de comprender la ciencia. Y es ahí a donde abre este libro, esta inquietación sobre lo que significa la comprensión
profunda de esas condiciones de la vida. Y es tras ellas por la que vamos en el pensamiento ambiental latinoamericano y es tras ellas tras lo que va la racionalidad ambiental. Dije, está anclada ese concepto, esa categoría en un trípode. Uno es reconocer y ubicarnos y vivir dentro de la ontología de la vida, que es un proceso de creación, de evolución creativa, como decía Henri Bergson, infinita, donde yo me pregunto si hay necesidades de supervivencia, porque a la vida como la vida no se le pregunta hoy si es una necesidad o si es una condición existencial. Parte de nuestro tránsito en el pensamiento es que hoy ya no reclamamos la necesidad, sino los derechos existenciales, territoriales y culturales de los pueblos de la tierra. Y para que eso exista, para que haya lugar a ello, más allá de reconocer esta ontología de la diversidad, necesitamos construir, instaurar, instituir una un nuevo orden jurídico, instaurar unos nuevos principios y derechos a la diferencia, una política de la diferencia. Pero esto no basta. No basta que estén los instrumentos jurídicos que hay que generar, que hay que recrear, una jurisprudencia que permita realmente proteger y defender los derechos colectivos de los pueblos de la tierra a sus territorios de vida, que déjenme decir, en mi visión de este proceso civilizatorio, son los últimos bastiones que tiene la humanidad para defender la vida y para recrear, para restaurar la vida en este planeta. Y ese proceso no puede seguir una línea de unificación en el proceso de globalización. Este proceso de globalización, que indefectiblemente es global, planetario, se abre a lo que hemos llamado un diálogo de saberes. Es decir, la trascendencia histórica, la transición histórica, tiene que darse, se da en el encuentro radical y conflictivo entre la expansión del capital, una expansión, una acumulación destructiva y por desposesión de los pueblos. Se da en esa oposición, se da en esa hibridación de saberes, pero se abre también a las solidaridades, a las sinergias de la diversidad cultural. No solo queremos defender la diversidad de formas de vida o a vida, queremos defender y entender que la humanidad es rica por su diversidad cultural y que de ahí hoy, como decía, la única defensa son los derechos existenciales de esos pueblos que no pueden unificarse, que tienen diversas subjetividades colectivas, diferentes maneras de comprender sus mundos de vida y de construir sus territorios de vida. Tienen diferentes imaginarios, diferentes inconscientes colectivos. Y eso necesitamos, a través de esa política de la diferencia, dar la oportunidad, darles derecho de existencia. Y eso lleva en esta globalización a todas las hibridaciones y todos los encuentros de esas diferencias, de esas alteridades. Entonces, el mundo no es la supremacía de uno sobre el otro, es la coexistencia de esta diversidad cultural, que son mundos de vida diferentes. Yo diría, no es solamente lo que proclamaba el subcomandante Marcos, ¿no? Un mundo donde quepan muchos mundos, porque en este mundo no caben muchos mundos. Es un mundo hecho de la sinergia, de los encuentros de muchos mundos. Y es a eso a lo que apela lo que hemos llamado un diálogo de saberes, racionalidad ambiental y diálogo de saberes. Ahora, y para ir terminando, esto reclama sí un principio ético, que es un principio político también, y es lo que hemos denominado una ética de la otredad.
Y eso es traer al campo de la ecología política los principios de la otredad radical que proclamaba Emmanuel Levinas, pero que no se dirimen a nivel individual. Y es traerlos a este espacio. La ética de la otredad nos invita, nos conmina más bien, a aprender a vivir en la otredad, con la otredad. No solamente subsumirnos en la Pachamama, sino la otredad que implica saber vivir con lo que sabemos y con lo que no sabemos. Saber que el saber de la vida corre detrás de la vida, que la vida va abriendo los horizontes y el saber va detrás, y hay mucho que no se sabe. Es ir en contra de esa arrogancia estúpida, termina diciendo Manfred, ¿no? Que él quiere abrir el espacio a la estupidología, efectivamente, y hoy vivimos gobernados por la estupidología. Pero esa estupidología está anclada también, hay estupideces que van por encima de eso, ¿no? Pero están ancladas también en la ideología del iluminismo de la razón. Esa arrogancia que se fundó desde el dualismo cartesiano y baconiano, es esta ideología, esta ambición de que el ser humano llegaría a controlar la vida, coavida y la vida de los otros a través de la ciencia, del conocimiento objetivo. Y eso se ha instaurado como la voluntad de poder suprema sobre este mundo. Necesitamos aprender a vivir con nuestras ignorancias, con nuestros no saberes. Tenemos que aprender a moderar nuestros impulsos inconscientes, porque parte de esa naturaleza humana que no es a esa escala humana, sino que se desborda, es esa voluntad de poder y dominio que nace de lo que Lacan llamaba la falla o la falta en ser. Esa condición, digamos, de fragilidad, de falla existencial que está en la naturaleza humana. Necesitamos aprender a modularla y a controlarla. Pero en todo eso está eso, aprender a que desde mi saber yo no puedo comprender todo lo que está en el imaginario de los otros saberes, de las otras cosmovisiones, de los otros modos de ser en el mundo que tienen derecho a ser en el mundo, a existir en el mundo. Y yo no tengo derecho a excluirlos porque yo no alcanzo a comprenderlos. Ese es el orden más o menos de lo que implica aprender a vivir en la dimensión de la ética de la otredad. Es ese reclamo y es eso lo que la humanidad ha estado más alejada que nada en toda su historia. No es nada más el desconocimiento del otro que lleva a exterminar al otro, a la voluntad de exterminio del otro, que es lo que vivimos todavía lamentablemente día a día, ¿no? Sino que es el desafío más grande que tiene la humanidad, aprender a convivir en esa otredad, que no quiere decir renunciar a ir avanzando cada vez más en un saber que nunca será absoluto, pero cada vez podrá ser más armónico, más sintónico con esas condiciones de la vida. No me extiendo más, creo que he rebasado los primeros 10 minutos que nos quisiste dar, luego los 20 y no sé si los 30, pero me disculpo si me No hay excedí. problema, no hay problema, por favor. Gracias por las señales de amor. Eso, por favor, envíen sus aplausos, señales de amor y agradecimiento. Y bueno, le dejo la palabra a mi queridísimo amigo también de la vida, Dimas Floriani, quien, déjenme de dar un anuncio, Dimas, quien tengo el honor de que ha coordinado una antología que vamos a presentar, a publicar el año próximo. Y como decía Antonio Elizalde, ahora que conversamos, que las cosas que venimos diciendo ya rebasan muchas veces las 1000 páginas. Pues sí, qué bueno, y que sigamos escribiendo muchas páginas y que las sigamos compartiendo colectivamente, ¿no? Porque el pensamiento ambiental latinoamericano, del cual nos enorgullecemos tanto, es una labor colectiva, no puede ser de otra manera. Muchas gracias.
Excelente, muchas gracias Enrique. Y muy importante mantener los micrófonos apagados porque a mí me explotó la cabeza como 10 veces con tus ideas, así que con los micrófonos apagados no se escuchaba eso. Bueno, invitamos entonces ahora a Dimas también que nos pueda compartir sus reflexiones, así que por favor, adelante. Ok, muchas buenas tardes a todos y todas que siguen este importante evento, ¿no?, de los 40 años de fundación de la institución del Instituto Max Neff. Saludar a sus fundadores, agraciadamente y afortunadamente vivos todavía, ¿no? Antonio y Martín. Y siempre encantado con las palabras de Enrique. Y entonces yo me había preparado con un texto, ¿no?, grande que rebasaba incluso los 20 o 30 minutos. Y entonces yo me propuse hacer un texto que yo lo nombro de atajos del texto principal. Y para ser muy objetivo y garantizar también democráticamente los usos del tiempo, ¿no? Hoy día me puse por la mañana, después de escuchar los paneles muy creativos, muy ricos también por la mañana, me puse a hacer estos atajos y me propongo entonces a leerlos porque no pasan de 10 páginas. Así que para ser objetivo, ¿no?, me pongo entonces a comunicarles a ustedes lo que he tratado de hacerlo de una forma bastante sintética. Vuelvo a repetir entonces aquí mis agradecimientos, ¿no?, por estar presente y por ser invitado, que para mí es un honor compartir el espacio con todos ustedes, y en especial con Enrique, ¿no?, que es una figura fundamental del pensamiento ambiental crítico latinoamericano, con quien hemos dialogado y aprendido en las últimas décadas, ¿no? Yo principalmente. Y yo empiezo entonces diciendo estos atajos ahí que en estas 4 décadas de profundos cambios sociales, afrontando desafíos cruciales y emergencias que enfrenta la humanidad, hemos vivido y sufrido las consecuencias de crisis superpuestas, también denominadas policrisis, ¿no? Y una de las más graves siendo la crisis climática, que es una especie de síntesis de las otras crisis, ¿no? De este modo, buscaré con algunas de las plataformas movilizadoras de la iniciativa Desarrollo a Escala Humana, propuesta por la Fundación Max Neff, teniendo en cuenta que lo que se discute surge de las expectativas humanas, de sus quejas y sus sueños, pero también de lo que nos asusta y nos impide percibir los nudos que nos aprisionan. Creo que los dilemas de vivir en pos de lo que constituyen los proyectos de liberación, así como lo que nos ata y nos impide avanzar, tanto por posibles caminos a seguir como por aquellos bloqueados por nuestra propia ceguera humana, han sido una constante en las sociedades. Esto se manifiesta hoy en día en relación con el tema de nuestros debates que giran en torno a los aciertos y límites del socioambientalismo. Así pues, cuando pensamos en cuál fue el punto de partida de las reflexiones y prácticas fundacionales del movimiento, a saber, el desarrollo a escala humana, también sintetizados acá por Enrique en su evaluación histórico-conceptual, asociado entonces a las necesidades humanas, creo que en aquel momento lo que estaba en juego, sea tanto en la crítica social como en su incorporación por parte de las instituciones multilaterales, tenía mucho que ver con la crítica que se estaba haciendo evidente en torno a los límites del desarrollo, que es un significante, ¿no?, que sintetizaba una ideología que impregnaba todas las sociedades, reflejada en la gran expectativa, por no decir ilusión,
de que su difusión por las sociedades del capitalismo central sería la gran fuerza motriz para las demás sociedades del capitalismo periférico. No me detendré aquí en el camino seguido por numerosas obras teóricas y críticas respecto a esta ilusión, cuyos primeros gestos vacilantes sobre las consecuencias fueron dados por la fórmula lapidaria del informe Brundtland, ¿no?, de mediados de los años 80, transformada así en una especie de mantra o mandamiento, ¿no?, retomada por la crítica posterior y transformada por la fórmula en torno a la frase desarrollo sostenible, ¿no?, entendida por muchos como un oxímoron, ¿no? Supongo que en el centro, o sea, que esta frase, ¿no?, se refiere justamente a la cuestión de las necesidades, ¿no?, y definiendo el desarrollo sostenible en términos de legado para generaciones futuras, ¿no? Supongo que en el centro de la crítica a esta abstracción emerge la bien fundamentada elaboración de los creadores de la Fundación Max Neff, quienes en el capítulo sobre desarrollo y necesidades humanas argumentan sobre el significado de esas necesidades, su clasificación, sus satisfactores y bienes económicos, aplicaciones de esta matriz, incluyendo las dimensiones de subjetividad, escalas, tiempo y ritmo, proponiendo un enfoque sistémico. Entonces, sigo aquí entonces en partes, trayendo un poco los temas que en mi texto más grande o mayor he señalado, ¿no? Y diciendo que lo que me motivó a plantear algunas de estas reflexiones está vinculado a la idea de transición, es decir, teniendo en cuenta que se habla mucho del cambio de paradigmas, modelos, sistemas, del agotamiento de un modelo de desarrollo, sin saber, sin embargo, exactamente cuál será el resultado de esta transición, aunque buscamos comprender algunos de sus componentes. Por lo tanto, trataré de establecer algunas premisas y hallazgos de este movimiento, ya sea aquello que está vinculado al mando y control del sistema social dominante actual, o las reacciones, respuestas y resistencias de sectores, poblaciones y organizaciones que de una u otra forma cuestionan y se oponen a la inercia de este sistema, ¿no? Entonces, especulativamente, ¿no?, podríamos formular algunas maneras de concebir diferentes tipos de transición. Primero, una postura inicial más radical que busque alternativas al modelo social dominante actual en cuanto a las formas de apropiación y explotación de la naturaleza, que podría cuestionar si el sistema dominante colapsará, ¿no?, debido a sus contradicciones, es decir, debido a sucesivas oleadas de devastación ecosocial. Siguiendo un poco las visiones catastrofistas, ¿no?, catastróficas de la década del 1930 sobre el fin del capitalismo, la concepción ecodevastista actual plantearía el colapso o la crisis del ecosistema como una expresión de esta destrucción. O bien, una postura gradualista que apueste por un cambio progresivo hacia regímenes de transición energética, tecnológica, política, económica y cultural, hasta que la estabilidad sistémica encuentre su nuevo equilibrio. Pregunto si sería capaz el mundo de superar la tormenta y reconstruirse tras la devastación causada por las catástrofes climáticas, independientemente de la magnitud de dicha destrucción. O, como un tercer modelo, cabe preguntarse si las microexperiencias centradas en modelos alternativos de funcionamiento social, o sea, numerosos modelos de sistemas alternativos de microgestión implementados por poblaciones tradicionales y pueblos indígenas, pueden funcionar como catalizadores o mecanismos moleculares que erosionan los procesos molares y por lo tanto hegemónicos.
o bien si estas alternativas serán asimiladas por el propio sistema dominante para que éste siga funcionando. Creo que los dilemas de vivir en pos de lo que constituyen los proyectos de liberación, así como lo que nos ata y nos impide avanzar, ¿no? Y esto ya lo he dicho antes, ¿no? Eh, Esto entonces, tanto por posibles caminos a seguir como por aquellos bloqueados, ¿no? Eh, en qué nivel, ¿no?, de expectativas y transición nos coloca todas esas cuestiones que he traído ahí especulativamente como tres posibilidades de enfrentar al sistema. Muchos de los diagnósticos que sustentaron los movimientos ecologistas desde la época de los 80, cuando emerge entonces el desarrollo a escala humana, se basaba en la premisa, no sin razón, de que estaba creando un mundo como si, de hecho, fuera a acabarse, ¿no? En muchos sentidos puede que efectivamente esté acabando, ¿no? Mientras se dirige hacia un futuro incierto, dado que las crisis climáticas son cada vez más frecuentes e intensas en todos los continentes, ¿no? En otras palabras, el agravamiento de las crisis climáticas y socioambientales se deriva de los procesos coevolutivos, ¿no?, del antropoceno, de un sistema altamente discriminatorio en términos de oportunidades, ¿no?, y de distribución de las riquezas, replicando sus efectos para perpetuar la injusticia socioambiental a escala planetaria, ¿no? Y el otro tema de mi texto que yo abordo es las críticas al modelo dominante y la crisis socioambiental, ¿no? En que hemos señalado el agotamiento del modelo de desarrollo, la crítica al concepto de desarrollo sostenible y la formulación de alternativas basadas en las necesidades humanas, ¿no? Se resalta la coevolución del antropoceno y la injusticia socioambiental global, así como la interacción entre conocimientos tradicionales y científicos en poblaciones campesinas, indígenas y movimientos urbanos marginales. Y hago aquí hincapié que no tendría sentido considerar a estas poblaciones tradicionales en oposición a las modernas, ya que reinventan constantemente sus tradiciones, lo que implicaría reconocer que están influenciadas simultáneamente por la racionalidad del mercado y la tecnociencia, pero que también poseen sus propias racionalidades y formas de vida en relación con la gestión y los intercambios con la naturaleza a través de sus prácticas y conocimientos sostenibles. El tema de la racionalidad ambiental nos ha sido presentada por el aporte fundamental, ¿no?, del maestro Enrique Leff, quien se refirió también en su charla hace poco. El otro tema, en capitalismo y apropiación de la naturaleza, yo presento una discusión acerca de la canibalización de la naturaleza por el capitalismo, ¿no? El rol o el papel de la economía verde y azul y las estrategias internacionales como el Fondo de los Bosques Tropicales, ¿no? Se enfatiza la importancia de la creatividad contrahegemónica y la resistencia social frente a las fuerzas de destrucción, así como las diferencias en tiempos y espacios regenerativos. Cuando pensamos en modelos para el desarrollo de una sociedad en su forma actual, la idea de recurrir a la economía es habitual, dominante. Dado que la racionalidad dominante se rige por el economicismo, ¿no? O sea, que se plantea el crecimiento a toda costa. Podría ser interesante escuchar la perspectiva de una economista crítica al respecto, ¿no?, que coincide incluso con mucho de lo que fue planteado por Desarrollo a Escala Humana. Se trata de Katie Raworth, que plantea la siguiente pregunta: ¿y si partiéramos de los objetivos a largo plazo de la humanidad en lugar de sus teorías tradicionales y buscáramos el pensamiento económico que nos permitiera alcanzarlos? Y entonces, hoy por la mañana escuchamos, ¿no?, la charla de Juan Pablo Rego, que sabiamente propuso ampliar la escala de desarrollo humano para una escala biofísica, ¿no?, del desarrollo.
La expansión del proceso de apropiación de la naturaleza dentro de la lógica del desarrollo de nuevas fuerzas productivas indica que el capitalismo no puede sino extraer sus recursos de la naturaleza en una línea de canibalismo, como señala Nancy Fraser, ¿no? Cuando afirma que debemos entender el capitalismo de forma más amplia, como un orden social institucionalizado que abarca no solo la economía, sino también las actividades, relaciones y procesos definidos como no económicos que la posibilitan. Más que una relación con el trabajo, ¿no? Creo que Enrique dejó claro eso también. El capital es también una relación con la naturaleza, una relación extractiva y caníbal que consume cada vez más riqueza biofísica para acumular cada vez más valor, negando al mismo tiempo las externalidades ecológicas. Para utilizar otra metáfora orgánica, el canibalismo se convierte en un proceso de fagocitosis por parte del capital financiero cuando monetiza sus inversiones en fondos que valoran la naturaleza en nombre de su preservación. Las incertidumbres derivadas de las profundas transformaciones provocadas por la acción entrópica humana sobre los procesos naturales conllevan a la vez aspectos destructivos, pero también resilientes y regenerativos, cuando se ven contrarrestados por la creatividad inteligente. No, creo que Enrique hizo referencia a la estupidez, ¿no? Que Manfred Neff había planteado, ¿no? Entonces nosotros aquí estamos proponiendo una creatividad inteligente para como contraposición, ¿no? Y esta creatividad surge en gran medida de la resistencia contrahegemónica gestada en los intersticios del propio sistema, enviando señales de alerta al activar la conciencia moral vinculada al instinto de vida. Los tiempos y espacios regenerativos son desiguales, al igual que la capacidad para su internalización, pero presentan distintos signos cuando se observan en las reacciones operadas por el sistema hegemónico, por la resistencia de las agencias que ostentan las reglas del poder económico y geopolítico. En Geopolítica y Nuevas Fuerzas Productivas del texto se examinan los casos de China y Estados Unidos como vanguardias del capitalismo global, enfocándose en tecnología, inteligencia artificial y complejos militar-industriales. Se analiza la integración de grandes empresas tecnológicas, los que se llama Big Techs, ¿no? En estrategias militares y de poder, el control de datos y la necesidad de soberanía tecnológica nacional. Tras alcanzar sus etapas de crecimiento económico, China busca rediseñar los fundamentos de su desarrollo y su influencia, orientándose hacia nuevas fuerzas productivas de alta calidad que sustituyen los objetivos del PIB por la ambición de dominar los vínculos estratégicos de la economía global. Los semiconductores, la biotecnología, la robótica, la inteligencia artificial se definen como pilares de su soberanía. La iniciativa de la China digital es una estrategia para integrar datos, algoritmos e industria que transforma la información en ventaja geopolítica. Un ejemplo de cómo se produce la internalización por parte de la antigua matriz de producción es el intento de integrar el movimiento para dominar las llamadas cadenas de producción verdes, anticipando el dominio de los territorios de las industrias del futuro. A su vez, las estrategias estadounidenses siguen insistiendo en movimientos de fuerza militar que requieren una innovación constante en la maquinaria del poder destructivo, como efecto disruptivo de un orden geopolítico amenazado por la competencia del propio mercado, que ya no obedece a la ideología liberal y neoliberal, exigiendo así la intervención permanente del Estado. Las grandes empresas tecnológicas son máquinas geopolíticas. La tecnología no es solo un medio para un fin, es uno de los principales instrumentos de poder político, económico y militar global. El propio Trump afirma que las grandes empresas tecnológicas son la vanguardia del poder estadounidense. Hoy en día, Estados Unidos tiene contratos multimillonarios con grandes empresas tecnológicas. Su función principal es proporcionar plataformas que ayudan a las organizaciones, incluidas agencias gubernamentales y empresas privadas,
a integrar, gestionar y analizar datos complejos para apoyar la toma de decisiones. Incluso incluiríamos aquí la conexión de este nuevo capítulo de nuevas fuerzas productivas asociadas con la canibalización de las tierras raras como su nuevo insumo, y al otro lado de la cara de Jano, las inversiones de capitalización de la naturaleza. Volvamos ahora al análisis de cómo es posible concebir alternativas al desarrollo partiendo de las propuestas actualmente en marcha. En lo que respecta a los modelos de sociedad en acción, es imposible disociar los sistemas de prácticas de los sistemas de creencias, por ejemplo, sobre el significado de la naturaleza. Aquí hago un paréntesis y recuerdo un verso iconoclasta del poema de Mario Benedetti sobre creencias o credos. Él dice lo siguiente, de una forma muy jocosa. Está de más decirte que a esta altura no creo en predicadores ni en generales, ni en las nalgas de mis universo, ni en el arrepentimiento de los verdugos, ni en el catecismo del confort, ni en el flaco perdón de Dios. ¿No? Por un lado, existe la firme convicción de que la naturaleza y su potencial ecológico deben guiar el crecimiento económico exclusivamente a través del mercado y a cualquier precio. Por otro lado, existe una diversidad de puntos de vista opuestos al hegemónico, ya sean puntos de vista ecocéntricos, que reafirman la posición de una naturaleza intocable, o aquellos que basan sus concepciones de desarrollo sostenible en los usos del potencial ecotecnológico de la naturaleza misma, como los de la bioeconomía, la agroecología y otras formas ecoproductivas, ¿no? Incluso Enrique hace mucha énfasis, ¿no?, en esos procesos ecotecnológicos, ¿no? Con el objetivo de considerar una tipología aplicable especialmente a territorios asociados a bienes comunes, contrastamos brevemente aquí dos modelos diferentes, pero no necesariamente o mutuamente excluyentes, bastante alejados de las concepciones del mito de la naturaleza intacta y de aquellos que consideran la naturaleza únicamente como un recurso natural para el mercado y desestiman los demás aspectos ecológicos de la preservación del medio ambiente y los aspectos socioculturales de los grupos humanos. Así, en línea con las corrientes de modelos de desarrollo alternativos, tenemos aquellos que desde hace tiempo se asocian con la ecosocioeconomía, que también inspiran la teoría del desarrollo a escala humana, y más recientemente la discusión en torno a la bioeconomía, un tema actualmente prominente en el debate sobre cómo optimizar los usos de estos activos, bosques, ríos, biodiversidad, con fines económicos sin destruir estos recursos. Eduardo Gudinas propone un marco clasificatorio y analítico entre estos dos modelos de desarrollo que define, por un lado, como, uno, alternativas dentro de la ideología del progreso y la modernidad, entre las que cita diversas vertientes del desarrollo sostenible débil. Dos, alternativas más allá del progreso y la modernidad, cuyas características serían convivencia, desarrollo sostenible superfuerte, biocentrismo, ecología profunda, crítica feminista, economía del cuidado, desmaterialización de las economías, decrecimiento parcial, interculturalidad, pluralismo, ontologías relacionales, ciudadanías ampliadas, buen vivir, entre las principales. Valdría señalar brevemente algunas de las recomendaciones formuladas por la bioeconomía, que según el esquema de Gudinas se situarían en el ámbito del desarrollo sostenible débil, preferiblemente aplicable a los territorios amazónicos, donde se ubica en la mayoría de los pueblos indígenas, en el caso de Brasil, evidentemente, y una amplia gama de poblaciones tradicionales. En este caso, se combinaría el emprendimiento de mercado, pero respetando la autonomía local de las comunidades indígenas y tradicionales, manteniendo el bosque en su lugar y obteniendo recursos de inversión de fondos internacionales en línea con la COP30 actual.
Hasta la fecha de hoy día, jueves, ni China y mucho menos Estados Unidos han aportado los fondos para el proyecto de la preservación de los bosques tropicales. Finalmente, también lo presentamos en el texto una referencia al potencial de conservación de las prácticas de manejo en áreas protegidas por pueblos indígenas y poblaciones tradicionales, según un estudio reciente realizado por investigadores del Instituto Socioambiental acá en Brasil. Las crisis o policrisis de la modernidad y las políticas ambientales y las perspectivas y limitaciones de la transición sostenible aluden al estado actual de una naturaleza agotada con la consiguiente producción de eventos climáticos extremos cuyas repercusiones afectan los lazos de cohesión social a escala planetaria, con un creciente estado de entropía en las sociedades contemporáneas. Es una elegía que se refiere a una disfunción crítica y sistémica de las condiciones y situaciones de producción y reproducción de la vida en el planeta. Aquí producción y reproducción simbolizan la combinación del estado de agotamiento de la naturaleza y las formas en que los seres humanos actúan en sociedad. Ante esta situación extrema, nos preguntamos si algunos de los antídotos derivados de la crítica y la resistencia, expresados por diversos actores sociales, tanto hegemónicos como subalternos, son meros intentos de contrarrestar esta anomia, si son suficientes o apropiados para contener el daño, y si estas estrategias de vida son duraderas, es decir, sostenibles a lo largo del tiempo. Se presume que los sucesivos retrocesos de los gobiernos y las sociedades responsables de la emisión de gases nocivos para la salud del planeta tenderán a agravar cada vez más la actual situación crítica, además de reforzar la posición de los negacionistas y de quienes se muestran indiferentes ante el daño resultante. Una vez considerados esos problemas complejos o perversos de la crisis ambiental, es necesario preguntarse qué tipos de arreglos surgen de las medidas que buscan soluciones. Si mecanismos institucionales supranacionales y actores interesados participan en los proyectos y si los responsables de la toma de decisiones están convencidos de que estos problemas efectivamente existen, ya que son prioritarios y deben abordarse con antelación. ¿En qué base científica o basada en opiniones se sustentan los diagnósticos? Se elaboran y comparten entre los principales actores involucrados en las crisis climáticas las predicciones sobre cómo afrontarla. Sin embargo, se sabe que los diagnósticos no bastan para garantizar una solución. La pregunta que queda es, ¿cuáles son los principales factores a los que nos enfrentaremos en la búsqueda de una solución, si aún existe alguna solución? Una cuestión nada trivial, sin embargo, concierne al conjunto de medidas adoptadas o prometidas por agentes multilaterales, gobiernos nacionales, empresas y el tercer sector. Es decir, si este conjunto de medidas promocionadas como soluciones para una solución verde para el planeta, como los ODS, la Agenda 21, las COP y otros tratados, constituye una condición suficiente para construir alternativas al modelo de producción hegemónico. La pregunta entonces, y aquí ya estoy finalizando, la pregunta que surge es si estos agentes están convencidos, ¿no?, de que las medidas propuestas para contener el avance descontrolado de los fenómenos meteorológicos extremos y los efectos secundarios de la sobreexplotación de la naturaleza constituyen la única solución válida para garantizar que el sistema global de producción y consumo actual pueda continuar su curso. Se cuestiona si bastaría entonces con sustituir la matriz energética existente por mecanismos más respetuosos con el medio ambiente, fuentes renovables, por ejemplo. Posiblemente reducir las tasas de crecimiento económico, adoptar medidas de consumo responsables e implementar la movilidad urbana basada en el transporte público que utilice fuentes de energía limpia. La transición hacia formas sostenibles de producción y consumo, respaldada por protocolos avalados
por diversos tratados ambientales internacionales, se basa en conceptos oficiales de sostenibilidad, que buscan implementar medidas tecnológicas limpias, pero que aún coexisten con el modelo de producción actual basado en combustibles fósiles y la sobreexplotación de los recursos naturales. La cuestión es si la lógica actual de la producción de mercancías dictada por el mercado podría crear otras formas viables de producción y consumo con equidad social, justicia redistributiva, un sistema político democrático y un conjunto de costumbres compatibles con las exigencias civilizatorias contemporáneas. En este caso, cabe preguntarse si estas medidas son meramente paliativas, ¿no? Los indicadores sociopolíticos para la implementación de las medidas acordadas en este último caso, evidencian serias dificultades de resolución, dado que la comprensión del significado de sostenibilidad no es compartida por los distintos actores involucrados. No se trata simplemente de cosmovisiones diferentes, sino de intereses estratégicos contrapuestos e incluso antagónicos. Con esto concluimos, aludiendo a Fellini y su película Y la nave va, o sea, y la nave sigue su curso. Fellini planteaba que el mundo es una gran representación teatral donde la vida y la muerte son espectáculos. Y el barco es una alegoría de la Europa de principios del siglo XX, viajando hacia un destino incierto, llevando consigo tanto la alta cultura como la pobreza y la desesperación. La película es una reflexión sobre la incapacidad humana para comprender lo desconocido, la muerte y la relación entre lo real y lo teatral. Muchas gracias y disculpe si he Mu- ultrapasado el tiempo. Está perfecto. Muchas gracias, Dimas. Por favor, podemos reaccionar ahí para agradecer, felicitar y reconocer tu presentación. Muchas gracias. Y ahora como parte también de este espacio, donde además de poder compartir reflexiones, ideas, pensar y repensar, los queremos invitar también a quienes quieran compartir alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión, dejar instalada una pregunta para la asamblea. eh, Dicen por aquí, ¿me repites el nombre de la película? La nave va. Creo que esa es la película que hacías mención. La nave va de Fellini. Sí, Sí. Así que eso, me acordé también que hay un dibujante argentino que se llama Liniers, que tiene un gato que se llama Fellini, porque es un felino, ¿no? Ese es el chiste, está bueno. Entonces, quienes quieran compartir alguna pregunta, alguna reflexión, por favor, este es el momento de hacerlo. No sé cómo lo han hecho en las sesiones anteriores, pero aquí eso. Por ejemplo, Diana, veo que está con su mano levantada. Por favor, adelante, Diana. Muy buenas tardes. Una reflexión y luego una inquietud para los dos, bueno, para todos. En estas redefiniciones, entiendo pues la vida como una evolución autopoética infinita en la práctica del cuidado. ¿Por qué hago énfasis con lo de la práctica del cuidado? Porque siento que justamente el ser humano es acción consciente y esto es la acción consciente amorosa que nos diferencia de otros seres vivos. Ahora, esta existencia en la práctica del cuidado puede ser con o sin dinero y seguirá siendo, pero nunca sin fuerza de voluntad. Y justamente esta existencia en estas relaciones, para que sean constructivas en ese sentido, si es complementariedad, reciprocidad, para que podamos hablar de una libre expresión de la diversidad en unidad. Ahora, con estas comprensiones, he tenido diálogos muy profundos, en verdad, diversos y con diversas edades también, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores de diversos pueblos, en diversos países también. Y se habla de la bioeconomía, pero no pensada desde estas definiciones que se han ido pues imponiendo, sí, en cooperación internacional, en diversos pues discursos, sino sí pensando en la economía del bosque y encontrando en esa palabra
que es tan poderosa, siempre la palabra lo será, pero cómo respetar los procesos regenerativos. Es la bioeconomía quizás ese pequeño ejercicio en donde dignamente se pueden abrir posibilidades con las debidas salvaguardas, cuidados. Y justamente en eso, cómo garantizar que en esta tendencia realmente sea una oportunidad para pueblos y comunas ancestrales principalmente, porque es una puerta para la humanidad, pienso yo, con su debido control, pero en verdad para pueblos y comunidades ancestrales y cómo evitar que en ello no se dé un extractivismo del bioconocimiento. Enrique, si quieres tú partir reaccionando. Uf, lo que pasa en estos ámbitos es que sí, la proliferación de ideas cuestionantes está ahí, a la vista, ¿no? Das la palabra y salen, burbujean, ¿no? Los cuestionamientos y las preguntas, muchas de las cuales obviamente que no tenemos respuesta. Hay, hay que decir, bueno, la bioeconomía, no voy a poder contestar a la diversidad de inquietudes que traes ahorita burbujeándote en el alma, Diana, pero ciertamente la bioeconomía, o diría más que la bioeconomía, la termodinámica de la vida, llevada al ámbito del comportamiento de la biosfera para entender eso a lo cual apelé, las condiciones termodinámico-ecológicas de sustentabilidad de la vida en la biosfera. Esto que ha sido ya desquiciado, ya no hablo de ciertos desequilibrios que se puedan restaurar, sino asistimos a un verdadero desquiciamiento del orden de la biosfera que le tomó al planeta 4 eones de años constituir. Y a eso nos estamos enfrentando con estos fenómenos ya desbordantes. La bioeconomía o la economía ecológica ha buscado abrir el paradigma de la economía para tener, no sé, un modelo más sistémico, más integrado. Muchas veces también el libro de Desarrollo a Escala Humana habla de que la solución podría ser la coherencia, la integración, o sea, están muy en boga, hay que recordar los enfoques sistémicos, ¿no? Pero es como Ignasi Sachs hablaba un juego de armonización. Yo creo que no se trata de armonizar el capital tal cual funciona con algunas dosis de ética o de principios precautorios o de saberes tradicionales o de principios termodinámicos. Se trata de entender cuál es la condición real de operación, de funcionamiento del planeta, para entender cuáles serían los umbrales, los límites de intervención sobre la dinámica de los ecosistemas como una condición de necesidad. O sea, cuando hablamos de necesidades humanas, hay que entender que los seres humanos, para sobrevivir, para existir, no pueden existir sin tener alguna forma de intervención sobre la naturaleza. Yo diría hasta los seringueiros intervienen de alguna manera en ordeñar, usando metáfora, la siringa, ¿no? Que derivan de la productividad negentrópica de su bosque tropical. Entonces, por otro lado, ni la bioeconomía, ni la termodinámica, la biotermodinámica de la vida, podrían constituirse en paradigmas que serían impuestos a los pueblos como una condición también externa a su cultura. Eso yo creo que es importante entenderlo, porque desde la ciencia ya hay, déjenme decir, hay una enorme arrogancia
la arrogancia del científico es desbordante. Es decir, piensan que desde su paradigma se resuelve todo. Y más allá de los economistas, que no son cortos en ese tipo de arrogancia, los complexólogos también hoy en día tienen la arrogancia de pensar que desde el enfoque de sistemas o desde las ciencias de la complejidad se puede recomponer el mundo. Cuando hablamos del diálogo de saberes como un modo de transición en convivencia de la diversidad de mundos de vida, tenemos que respetar las formas de comprensión de la vida que tienen esos pueblos. Nosotros desde afuera, desde la academia, podemos brindarles conceptos de entropía, de negentropía, de bioeconomía, etcétera, etcétera. Pero, y en ese diálogo de saberes, ellos van internalizando estos conceptos, pero también los rechazan. Yo recuerdo cuando organizamos una conferencia maravillosa en Bolivia, donde el tema era la noción de sustentabilidad desde los pueblos de la tierra, ¿no? ¿Cómo entendían este reclamo o esta condición ahora de transitar hacia la sustentabilidad planetaria, ¿no? Y la respuesta que tuve en ese momento fue muy, muy fuerte y muy clara y me cimbró. Dijeron, no queremos saber de sustentabilidad. Ese es otro concepto de ustedes, los científicos, los filósofos, los que dicen que quieren la sustentabilidad. Nosotros lo que queremos y lo que reclamamos es vivir bien. Oigan eso, vivir bien. Vivir bien para ellos quiere decir vivir conforme a nuestra comprensión de cómo se vive bien. Pero eso no evita también que hoy en día haya estos vasos comunicantes, estos encuentros entre lo que pensamos desde nuestro ámbito, digamos, intelectual, académico y tal, y lo que ellos piensan. Y la verdad es que los pueblos y los actores de las poblaciones tradicionales, estos actores hoy fundamentales en esta transición civilizatoria, son gente muy abierta a esos encuentros y a buscar esas formas también de hibridación de saberes y de conocimientos. Son mucho más abiertos que cualquier homo académicos, que nos cerramos en nuestros paradigmas y en nuestros conceptos y creemos que tenemos razón suficiente. Entonces, a todas las inquietudes que traes, yo empecé por decir eso, pero hay que tener también mucho cuidado en qué acarrean esos nuevos conceptos. Como decíamos, se habla de la necesidad de nuevas categorías, de nuevos conceptos, pero hay muchos conceptos que son conceptos simuladores, que son conceptos que sirven para el simulacro. Y mucho de lo que se cuestiona hoy de la transición energética viene desde ahí, ¿no? Decía Dimas con razón, son meros paliativos. Yo creo que hay una intencionalidad en algunos sectores, ¿no? Yo hoy en la mañana oía el discurso del gobernador de California, por ejemplo, y una parte también de Al Gore. Y bueno, ellos están decididos y convencidos de que el cambio climático no es una ficción y que la humanidad tiene que comprometerse en eso. Pero eso no quiere decir que ellos realmente rompen su esquema de representación, que han internalizado su marco de comprensión de que el proceso económico y la racionalidad económica siguen estando por encima de todas las cosas, de alguna manera, pero pensando que hay que buscar manera de remodelar y remodular eso que todavía se llama el modelo, ¿no? Que para mí no es modelo de nada, pero es decir, tenemos que recrear nuestras maneras de pensar y de comprender estos procesos y embarcarnos en esa disposición ética, es así, de abrirnos a esos diálogos con estas otredades, con esos diferentes modos porque lo que está en juego
romper, en cuanto a la COP, por ejemplo, hoy en día, romper ese esquema totalmente acotado, rebasado, constreñido, desde el cual se toman las decisiones, ¿no? O sea, vivimos, hay que decirlo, el problema no es remodelar el modelo, hay que entender que el problema radical es la reducción ontológica de todo lo que existe, la humanidad, los seres humanos, la vida, al valor económico. Eso es lo que ha operado la construcción del sistema capitalista que hoy gobierna al mundo. Heidegger decía, es el mundo de la técnica, y Marx decía, es el orden del capital. Y esos son los marcos absolutistas que hoy han constreñido al mundo. Y la pregunta es, en esos marcos no cabe la ética, no cabe el amor. Byung-Chul Han habla ya del fin de la era que se puede hablar de amor, ¿no? Más allá de lo enigmático que sea el amor, pero es decir, los valores humanos. Y nuestro gran desafío es refundar un modo de producción que pueda generar los satisfactores de necesidades, que esté fundado en lo que mencioné, en esa potencia emergencial de la vida, en esa condición fundamental del cual derivan las necesidades y los satisfactores. Muchas gracias, Enrique. Vamos a hacer un mosaico de comentarios para poder incorporar voces e ideas, y luego vamos a darle la oportunidad de hacer el cierre a Dimas y luego a Enrique. Así que si alguien más quiere compartir alguna idea, pregunta, comentario, que no sea breve, pero sí sucinto. Pueden levantar sus manos o simplemente abrir sus micrófonos. Hay preguntas que se han planteado. Luciano, Ahí, Luciano. ahí Aquí yo no Luciano. veo eso. Por favor, adelante. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Buenas tardes, profesor Enrique, Dimas. Un placer escucharlos. Eh, Son varias las cosas que al escucharlos se me han movido, y en cada momento, en varios momentos que estaba escuchando decía, voy a preguntar sobre esto, pero después las cosas venían pasando. Eh, pero voy a ir al punto. Quiero hacer primero un pequeño comentario con relación a lo último que habló el profesor Enrique, y después al punto que más me inquieta, que está en el telón de fondo, digamos, de toda la discusión. Quiero hacer un breve comentario sobre esa cuestión de que los pueblos originarios, los indígenas, o como los llamemos, son abiertos. Eh, y yo concuerdo totalmente, estoy totalmente de acuerdo, y quería agregar alguna cosa más a ese mismo. Los Ellos no solamente son abiertos, sino han hecho y están haciendo muchos más movimientos de aproximación hacia nosotros de los que nosotros hemos conseguido hacer con relación a ellos. Ellos están entrando en las universidades y nosotros continuamos poniéndoles problemas en las universidades. Eh, para dar apenas un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, estoy reafirmando lo que el profesor Enrique colocó, que es totalmente verdad, y digamos, poniéndole más énfasis a ese punto, ¿no? Este, y esto en un contexto donde, parafraseando a Eduardo Viveros de Castro, no, parafraseando no, voy a decirlo casi literalmente, en una entrevista. Él dice algo así: es que para los indígenas el mundo ya acabó. Y como el mundo ya acabó,
es que ellos pueden vivir, y ahí él parafraseó a un autor que no puedo repetir, no me acuerdo el nombre, que decía, es por eso que ellos consiguen vivir un pesimismo alegre, ¿no? Y entonces eso es algo que me toca profundamente porque me parece que es algo que nos pasa. Y Ailton Krenak ha dicho últimamente que el día que no haya más lugar para los indígenas, no habrá lugar para nadie. Y cuando él dijo eso, mucha gente lo interpreta como una metáfora. Y yo creo que hay que interpretarlo literalmente. Me parece que es completamente literal. El día que no haya más espacio para los indígenas, tampoco habrá más espacio para nadie, por lo menos entre los humanos, nosotros, ¿no? Entonces, ahora voy al punto más en relación en fin, al argumento que está por detrás de la conversación aquí o la interpretación parcial que tengo de ese argumento, tal vez, ¿no? Que, bueno, realmente lo ético político es lo que es lo que tenemos, es lo que no es poco, pues decir que es lo que nos queda parece que es poco, no es poco, no es poco, es mucho. Pero eh, no solamente no es que no ha sido suficiente, sino no es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que, ¿por qué que lo ético político es tan importante? Porque eso nos permite dar una lucha en el mundo que hemos creado. Solo que, y aquí viene mi cuestión, ¿el mundo que hemos creado está dependiente de nosotros o ahora vive autónomamente? Es como una sensación, quiero expresar. Es como si ese mundo en el cual nosotros teníamos alguna interferencia de alguna forma, parece que ahora funciona prácticamente por su propia inercia, medio que independientemente de lo que nosotros podemos decir, hacer y todo eso, ¿no? Espero estar equivocado, ¿no? Pero yo no puedo dejar de expresar mi sensación en un momento tan especial como este que tenemos aquí. Y bueno, esto es lo que quería decir por ahora. Muchas gracias, Luciano. Antonio parece que tenía levantada la mano. Adelante, Antonio. Mira, yo aprovechando que tengo aquí a Enrique y a Dimas, quisiera más que todo plantear como una suerte de inspiraciones, algo que a mí me recorre. Yo creo que, digamos, hay un tema que nosotros tratamos de abordar en el desarrollo de escala humana, pero no lo terminamos haciendo, que es todo lo vinculado con los temas de el tiempo, el tiempo y espacio, tiempo y espacio. Y entonces aquí nos encontramos con la paradoja, digamos, en el mundo que vivimos, de esta suerte de asincronía entre esos distintos mundos a los cuales ha dicho referencia, no sé, tanto Dimas como Enrique. Y entonces te estoy pensando fundamentalmente en términos de transiciones civilizatorias. Tal vez como quisiera usar una suerte como de metáfora, tal vez lo que debiera como inspirarnos es como lo que ha ocurrido, a mi entender, con la música. La música, por así decirlo, hay una suerte como de tránsito que se produce cuando emerge el jazz, la jam session. O sea, tú tienes allí, por así decirlo, y Enrique, que es músico, digamos, también, ¿no? Igual que Manfred, lo puede entender muy bien. En un caso tiene una partitura, y entonces en el fondo es el despliegue y es el intento por tratar de interpretar como Brahms efectivamente lo pensaba, como Beethoven efectivamente lo habría marcado. Entonces, el intérprete, por así decirlo, trata de aportar su propia creatividad y su propia interpretación. Pero resulta que en el caso del jazz, lo que tú tienes una línea, por así decirlo, armónica, y sobre esa surge, ¿no es cierto?, esa maravilla de creación, digamos, que se da en una jam session.
tal vez, digamos, a lo mejor un poco nuestro problema consiste en poder a ver cómo transitamos hacia la hora de jazz, digamos, en el fondo es eso, ¿eh? Ah, perdón. Y quisiera hacer entonces referencia a otros caminos, ¿ah? Al camino, el otro camino sería el tránsito vía el camino de Santiago. O sea, repetir, digamos, repetir indefinidamente esa suerte como de rutina, cada cual haciéndolo un poco con su propio estilo, etcétera. O sea, digamos, estoy fundamentalmente estimulado un poco por la pregunta que nos planteaba, digamos, Dimas, ¿no es cierto?, respecto a al tema de la transición, de la transición. No puedo dejar de pensar en lo siguiente, quiero señalar, poner el dato un poco sobre la mesa. Yo tuve responsabilidad dentro del proceso de reforma agraria que se realizó durante el gobierno de Allende. Había participado también en el gobierno anterior, y resulta que uno de los grandes problemas que teníamos en ese momento es que no había tierra suficiente para poder repartir. Y después, cuando ya se produce el golpe, me toca encontrarme, ¿no es cierto?, con que las primeras experiencias que se comienzan a hacer en términos de tecnología apropiada, y en términos de todo lo que surge en el CETAL, cuando, digamos, estaba el CET, cuando estaba Miguel Alquier acá, etcétera, y de repente nos comenzamos a encontrar con que en realidad, con un, por así decirlo, a ver, con un macetero, era posible lo que antes producíamos requeríamos producir por así decirlo, potrero. Y entonces, claro, se han producido, digamos, en estas varias décadas, cambios, pero de una sustentabilidad, Actividad. sustantividad, ¿no es cierto?, descomunal, ¿ya? Y yo creo que allí están, digamos, de alguna manera, como cuestiones que quisiera como dejar puestas como un poco en el panorama. Gracias. Excelente, muchas gracias, Antonio. Y claro que sí, ¿no? Esto de un jam de jazz necesita de sus intérpretes una otredad radical, porque tienen que estar todos atentos a lo que hace su compañero para poder de ahí generar algo en común. Bueno, vamos a invitar a Dimas que nos pueda dar alguna reflexión, algunas palabras de cierre, y luego Enrique, y ya con eso vamos a cerrar este espacio de conversación. Claro, lo más interesante en estas prácticas es cómo la gente capta el mensaje que es dirigido primeramente de una forma genérica, ¿no? Pero que es captado en un contexto muy interesante como este del homenaje a los 40 años, ¿no? Que es una iniciativa muy importante, ¿no? Y que demuestra una maturidad también del proyecto, eh, una efectividad y una confianza, ¿no? Y dentro de todos los planteos que aparecieron en respuesta un poco en resonancia a lo que yo y Enrique planteamos, quedan cuestiones muy interesantes y que es difícil, ¿no?, de buscar soluciones, ¿no? O sea, como decía, soluciones a la griega, porque los griegos son dueños de conceptos, ¿no? Eh, y tenemos que buscarlos también en las soluciones de los babilónicos, ¿no?, que son intuitivos. Creo que ahí se hace una mezcla, ¿no?, de ese diálogo de conocimientos entre los pueblos de la tierra, como Enrique siempre se refiere a esos pueblos que de hecho plantean la ancestralidad como el futuro de la humanidad, ¿no? Y que creo que Luciano ha planteado muy bien ahí acerca de la apertura eh, de estos pueblos, ¿no? Y además, ¿no?, esos mundos paralelos, como dijo Luciano, creo que ese es un desafío, ¿no? Cómo nosotros nos planteamos, no solo nos planteamos, pero cómo nos posicionamos poco en la historia de cómo la lectura que Marx hacía de los sujetos, ¿no? De las clases sociales, ¿no? Claro que él tenía una visión muy próxima del positivismo, ¿no? Eh, en que la historia ocurre a espaldas de los sujetos, ¿no? De los actores, incluso colectivos. Uno, ¿no?, incluso las metáforas que él proponía en algunos textos juveniles, siempre terminaba sus textos refiriéndose a la Minerva, ¿no?
a esta ave que solo gana vuelo después que pasa el día, entonces sale por la noche, ¿no? Entonces lo mismo pasa con nosotros como sujetos que sufrimos también los descentramientos de los procesos. Y creo que esta ingeniería, esta química, ¿no? De cómo se produce la interacción entre la acción individual, la acción colectiva y los procesos históricos, es un desafío muy, yo creo, importante, ¿no? Para uno darse cuenta. Y eso genera también ilusiones semánticas, ¿no? Creo que Enrique planteó cuestiones, ¿no? Vinculadas a esos nombramientos, ¿no? Que somos atrapados también por designaciones y a veces somos esclavos, ¿no? Desde el lugar que ocupamos, principalmente nosotros que nos situamos mucho en la academia, etcétera, ¿no? Somos muchas veces prisioneros de nuestros propios conceptos, ¿no? Eh, entonces, esta idea de cómo articularse, ¿no? Al interior de esos procesos, cómo alejarse, cómo aproximarnos de esos procesos, cómo se establecen los lazos, ¿no? Incluso en la dimensión ética y subjetiva y emocional, ¿no? De la solidaridad, de los pequeños gestos humanos, de nuestros miedos, de nuestras alegrías, de nuestros vínculos con el otro. Creo que todo está puesto cuando pensamos esta relación más grande de nosotros con la naturaleza y con aquellos que conviven con nosotros, ¿no? No está claro de antemano, es un proceso que hay que descubrir caminando, ¿no? Antonio siempre se remite a Antonio Machado, ¿no? De los caminos, ¿no? Eh, entonces eso, nosotros no detenemos la seguridad, quizá en algún momento de los conceptos, pero como dijo Enrique, ¿no? Hay que cuidarse con los conceptos también, ¿no? Y la vida es algo que está abierto, está amenazada, pero ella también se plantea como una posibilidad de uno vincularse a ella como un elemento fundamental, ¿no? En nuestras vidas personales y colectivas, ¿no? Y es una vía en abierto, ¿no? Es un barco que no lleva las ilusiones como la nave de Fellini, ¿no? La vida es muy segura, muy cierta, ¿no? A veces nosotros que no lo somos, ¿no? Entonces dejaría esos elementos ahí para uno continuar reflexionando y pensando la continuidad de nuestras vidas, ¿no? Con nosotros, con los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Dimas. Lina nos recuerda de que durante todo el año 2026 vamos a continuar con estos espacios de reflexión porque es cuando se cumplen oficialmente los 40 años de la primera publicación del desarrollo a escala humana. Así que, bueno, ya estamos en el cierre. Yo solamente mencionar que yo me quedo con la tarea de continuar reflexionando esta idea en torno al núcleo de la racionalidad económica que no se deja moderar, que no se deja modular, la idea que trabajó Enrique, que la encontré maravillosa. Y Enrique, si es que quedó alguna idea en el tintero, algo para el cierre o si no, unas palabras para dejar esta conversación hasta aquí y luego continuar con lo que sigue en el programa. Digamos que a mí me han activado el tintero. Entonces, con esto último que han dicho, no puedo dejar de compartir esta reflexión. Obviamente, a lo que nos ha conducido después de 40 años estos primeros impulsos que tuvimos de ubicarnos en esta condición existencial que nos tocó en nuestra vida, ¿no? Que es este momento de la historia, de esta crisis civilizatoria. Hoy nos planteamos ante este punto, digamos, de exacerbación, de ese desbordamiento de lo que se anunciaba apenas hace 40 o hace 50 años. Hoy la pregunta es, ¿cuál es el destino de la vida en el planeta? La vida humana y la vida no humana. ¿Cuál es el destino y qué es lo que mueve los destinos de la vida?
Todavía desde los orígenes de la filosofía hasta hace quizás 50 años, nos preguntábamos, pues queríamos entender qué es el hombre, ¿no? Desde la tradición bíblica la pregunta es, ¿qué es el hombre? ¿Y qué es la vida? ¿Y qué es el mundo? ¿No? Pero hoy la pregunta es si la humanidad está todavía en capacidad de intervenir, en guiar, en conducir los destinos de la vida, o si hay ahí un Deus ex machina o una máquina ex Deus que está instalada en el mundo, que ya no podemos echarle la responsabilidad a Dios, cualquiera que sean las creencias, que es una maquinación que emerge de la humanidad, pero de la cual la humanidad, la pregunta es, ya no tiene los elementos, la capacidad para hacerse cargo. Ni siquiera Putin y Donald Trump, que creen que tienen realmente la visión para guiar los destinos. Yo dije, la economía no se deja modular y moderar. Todos estos intentos de desmaterialización de la producción, el decrecimiento, todo eso, como si estuviéramos hablándole a un sistema que todavía se deja modelar y modular. Entonces, estamos ante esta situación donde decimos, nuestra última esperanza son los pueblos de la tierra que tienen la disposición, la sensibilidad, la capacidad de reconstituir sus propios mundos de vida y ver sin sus resistencias y reexistencias, y basado, como dije, en una jurisprudencia que dé certeza y a sus derechos territoriales y existenciales, puedan ser todavía un muro de contención y de regeneración de la vida en otras formas de comprensión de la vida. La que hoy domina el mundo no tiene escapatoria, o sea, la ciencia, no, la inteligencia artificial no podrá ser el elemento recreador, ¿no?, que salve al capitalismo para un capitalismo sustentable. Esa es la realidad. Los pueblos de la tierra, como decía Luciano, sí, viven alegremente porque ya saben y porque ya pasaron por varios pachacutis, estos grandes ciclos de destrucción de la vida. El pueblo maya pasó por el colapso de la civilización maya y renació de ese colapso ecológico. Y ahora lo que nos planteamos desde el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, y en eso estoy ahora, ¿no?, pues muy comprometido, es en saber si este progresismo que se llama progresismo de izquierda, democrático, este populismo autoritario que se ha instaurado, digamos, como forma de gobierno a través de los medios democráticos que tenemos, que ha generado un proceso que hemos diagnosticado como de ecocidio y etnocidio, si eso es revertible. Los pueblos de la tierra están predispuestos al colapso ecológico, porque lo dije, ya lo vivieron. Y en un diálogo de saberes, en un libro, otra vez déjenme anunciarlo, pero próximamente, el año próximo, saldrá un libro que es un diálogo con un filósofo zapoteca, que quiso poner en diálogo lo que alcancé a pensar de la Fisis de Heráclito con la filosofía zapoteca como un ejemplar, digamos, de cómo se piensa la vida y estos procesos desde esas filosofías ancestrales. Y a lo que llegamos en este ámbito de pensar el destino de la vida, pues realmente llegan a plantear eso. Ellos están predispuestos porque ven difícilmente la salida desde el capitalismo exacerbado a sucumbir, digamos, a que eso termine disolviendo las formas de vida como las vivimos. Eso no quiere decir que la vida va a terminar en este planeta. La vida habrá quizás de reconstituirse desde las moléculas, desde los átomos, desde las formas que vayan quedando una vez. Pero la gran pregunta
El gran desafío ahorita para nosotros humanos que hemos sobrevivido y que estamos acá es saber o posicionarnos, y nosotros lo hacemos en estos ámbitos, porque no queremos todavía claudicar y ceder. Queremos todavía pensar que podemos generar desde nuestras reducidas capacidades de seguir pensando y comprometiéndonos en la sustentabilidad de la vida. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es una apuesta por la vida, pero nuestros ámbitos no bastan. Estamos aquí para coadyuvar a las resistencias y resistencias de los pueblos de la tierra. Pero vivimos esa responsabilidad histórica y ese desafío que hay que decirlo para terminar, es el que nos hermana en la vida. Wow. Muchas gracias, Enrique. Qué hermoso cierre. Gracias a todas, a todos. Especial saludo a Víctor Bonilla, que lo veo que está conectado, amigo mío. Qué gusto verte. Y dejo entonces a Cristian Enríquez, coordinador internacional de la Fundación Master MaxNet, para continuar con el programa del seminario. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Enrique, Dimas, por este espacio, por estas reflexiones. Queremos agradecerles profundamente el tiempo, la dedicación y las palabras que compartieron en este espacio tan generosamente con nosotros. ¿Ya? Así que de verdad les agradecemos de corazón desde la Fundación Manfred Max Net. Queremos, para ya ir finalizando este seminario internacional de 40 años, quiero pedirle ayuda a Lina Gómez, que está ahí, que pueda compartir la pantalla. Hemos venido realizando un ejercicio en la sesión anterior en torno a la pregunta, de cierta manera, de cómo continuar, cómo darle continuidad justamente a este trabajo que estamos iniciando, a una especie de red y continuidad sobre los trabajos que podemos ir desarrollando en el futuro. Como por ahí se escribía en el chat, estamos, ¿cierto? Este es un pretexto, un evento. El próximo año se cumplen oficialmente los 40 años y nos gustaría celebrar también en conjunto, poder ir organizando una red. Hicimos un trabajo, ¿cierto?, en salas en torno a algunas preguntas y nos quedamos en la fase final. Tal vez le podemos hacer un zoom, Lina, en cómo diseñamos la red. Y ahí podemos hacer un pequeño resumen. Tal vez tú, Lina, nos ayudas a hacer un resumen y poder ver si las y los participantes que están aquí en la sala quieren o complementar con alguna idea. Puede ser que no hayan podido estar antes presentes. Entonces, no sé si, Lina, tú nos ayudas con una revisión general de cómo te estemos. Bueno, es muy difícil pedir un resumen después de tantas ideas, así que también expreso mi gratitud por todas las ideas compartidas. Voy a intentar traer algunos puntos de los que conversamos acá, que tiene que ver justamente con, bueno, cómo nos vamos tejiendo también en esta red que yo creo que ya existen muchas de estas redes a escala humana. Y la idea, bueno, es cómo la seguimos tejiendo, ¿no? Entonces, está fuertemente la idea de pensar encuentros presenciales, ¿cierto? Pero encuentros presenciales cuestionándonos la huella de carbono. Entonces también cómo combinamos esos encuentros presenciales con encontrarnos a la distancia, con establecer quizás algunos rituales, algunas rutinas de conectarnos bajo, claro, ahí también hay que ir dándole forma, ¿no? Bajo ciertos formatos, ciertos intereses cada cierto tiempo. Insistimos que esto es un disueño, ¿no? Todavía está en la etapa de disueño, ¿no? También aparecía muy fuerte la idea de repositorios, cómo tener repositorios de experiencias que existen a lo largo y ancho sobre desarrollo a escala humana y cómo ese repositorio nos permite hacer esos intercambios de experiencias, de saberes y de experiencias significativas, nos traía Antonio. A ver qué otra cosa importante. También aparecía muy de manera fuerte cómo articulamos diferentes escalas, ¿cierto? Desde lo local, nacional e internacional.
Bernardo Reyes, que no sé si ya se nos fue. Él también compartía en una de las salas un elemento muy importante que tiene que ver con cómo logramos espacios, en qué momento logramos espacios para potenciar diferentes iniciativas de desarrollo a escala humana, iniciativas, digamos que, sí, desde ámbitos políticos, económicos, desde diferentes ámbitos. Bueno, ¿con qué nos podemos comprometer? Esta pregunta yo creo que es interesante que nos va quedando también. ¿Con qué acción nos podemos comprometer para sostener esta red? Yo creo que va más adelante. Y voy a cerrar solo con esta que tiene que ver con el manifiesto. Oscar nos trajo una idea maravillosa, que bueno, ya hemos discutido muchísimas cosas y estamos hablando de muchas actualizaciones del desarrollo a escala humana, actualizaciones necesarias y que bueno, y que contamos con la gratitud de que nos acompaña Antonio, de que nos acompaña Martín, y que se nutre de todas las personas quienes han estado presentes acá. Entonces nos queda este desafío de un manifiesto del desarrollo a escala humana actualizado, con preguntas abiertas y actualizadas. Eso, creo que eso haría. Muchas gracias, Lina. No sé si alguien quiere agregar algún elemento más. Tenemos ahí los últimos 3 minutos para ver si alguien quiere hacer uso de la palabra, quiere proponer alguna acción concreta o alguna acción, la verdad, para el próximo, para la continuidad. No sé si Fabián, por favor. Bueno, hola a todos, a todas y bueno, muchas gracias por este maravilloso espacio de compartir y creo que también algo que podría resultar muy oportuno para el fortalecimiento de la red y también de futuros procesos sería realizar una especie de pequeñas cápsulas de información sobre lo que se viene trabajando, porque esos pequeños pasos o grandes pasos también están atravesados por cómo comunicamos, porque eso nos permite llegar a conectar con muchas más personas en muchos más lugares que puedan estar trabajando sobre tópicos comunes y acrecentar esa red puede ser este un camino importante para ello. Sé que los encuentros son relevantes, pero quizá conversatorios pequeños que se han venido haciendo pudiesen tener también ocasión en los distintos capítulos ¿no? que la Fundación está pensando crear y fortalecer a lo largo de América Latina, ¿no? En otros países, basándose también en muchas veces las posibilidades que los mismos integrantes a través de sus organizaciones, llámese de la sociedad civil o organizaciones, digamos, de carácter comunitario o académicas, ¿por qué no puedan favorecer, ¿no? Para que ese interés y ese pensamiento siempre en movimiento y permanente esté allí alimentándose y actualizándose de manera constante. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián, por tu reflexión y rápidamente se nos viene a la mente en la creación este año, ¿cierto? La primera reunión fundacional del Instituto Max Neff acá en Brasil, que también está abriendo y es una instancia, ¿cierto?, de buscar redes y posibilidades también en este territorio. De personas que están participando acá, ¿cierto? Estamos trabajando en la construcción, en el diseño justamente de este instituto que esperamos que desde esta parte geográfica podamos trabajar en continuidad del desarrollo a escala humana. Luciano tiene la mano levantada y Diana Moscoso. Le doy la palabra a Luciano y luego Diana, vamos contigo. Bueno, gracias, Cristian. Dos cosas, dos orden de cosas quería comentar. Una con relación a los encuentros presencial y el dilema de la huella ecológica.